¿Sabías que si venís con dólares a Argentina sos prácticamente rico? ¿Qué pasa, cracks? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que estoy un poquito resfriado, así que si escuchan que la voz está distinta, porque estoy un poco difónico, es porque de verdad que estoy un poco congestionado y me cambia la voz. ¡Pubertad! Vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. ¿Cómo funciona el dólar en Argentina? Es una pregunta que me hacen muchísimo en muchos comentarios. Me preguntan, che, ¿cómo carajo funciona el dólar? ¿Cómo hago para cambiar dólares en Argentina? Y la verdad que los entiendo perfectamente cuando me hacen esta pregunta porque sí, la verdad que el dólar en Argentina es un quilombo. Con todas las letras, quilombo. Esto la verdad que no va a ser una clase de economía como se imaginarán, pero voy a tratar de explicar más o menos algunas pautas con respecto al dólar en Argentina, cómo funciona y bla 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 lo que dije anteriormente. Y también por qué si venís con dólares a Argentina sos como rico, por decirlo de alguna forma. Mejor dicho, vas a estar un poco más cómodo. Y por otro lado, obviamente que este video no va a estar enfocado a la gente que es de Argentina, sino a la gente que viene desde el exterior a vivir en Argentina. Obviamente que si sos argentino, más o menos sabes cómo funciona el dólar. A ver, ¿por dónde empiezo? La verdad es que es un tema bastante complicado. Voy a tratar de deducirlo lo mayor posible y hacerlo lo más simple posible. La moneda en Argentina es el peso argentino, que lamentablemente tiene muchísima devaluación y todas las semanas y todos los meses va sufriendo cada vez más esta devaluación. El peso argentino vale cada vez menos. Entonces, la mayoría de argentinos trata de refugiarse en el dólar, es decir, cambian sus pesos por dólares. Ya partiendo de esta base, lo que hace esto es que el dólar suba y el peso baje, básicamente. Por otro lado, hay muchos tipos de dólares. Creo que escupí todo. Pero vamos a hablar solamente de dos para entender todo este quilombo. El dólar oficial y el dólar blue, o también se lo puede conocer como paralelo o también libre. El dólar oficial, para ponerlos en contexto, es el que se compra por banco. Hoy en día, a la fecha que grabo esto, 21 de julio del 2022, un dólar equivale a 177 mangos, a 177 pesos. Aclaración, si buscan por Google, les va a parecer que el dólar vale un poquito menos, pero ¿qué pasa? Posteriormente a esa compra hay que pagar unos impuestos y el dólar más estos impuestos te termina quedando en 177, como digo, a día de hoy. Arranquemos con el dólar oficial. En el dólar oficial hay una restricción que te permite comprar solamente hasta 200 dólares mensuales. O sea, 200 de estos. Es decir, que en el banco por ley no puedes comprar más de 200 de estos billetitos. Entonces, si queremos comprar más de 200 dólares mensuales, debemos ir al mercado paralelo. ¿Y qué carajos es el mercado paralelo? Quédate en este video que ya te lo explico. Resumidamente, es una casa de cambio que es ajena al banco. O también puede ser una persona que se dedique a eso, a comprar y vender monedas, prácticamente, a comprar y vender billetes de intercambio de monedas. Entonces, acá es cuando entra al juego el dólar paralelo, blue o libre, como le quieran decir, que como dije anteriormente es el que se vende en las casas de cambio. Este dólar básicamente se rige por oferta y demanda, es decir, por cuánta gente quiera comprar y por cuánta gente quiera vender. También, obviamente, por la inestabilidad económica del país. Pero bueno, ese es otro tema y no me voy a meter en eso. Este dólar blue, ¿saben cuánto está? A día de hoy, 21 de julio del 2022, este dólar blue está 320 mangos, 320 pesos. O sea, hey, vale 140 pesos más que el oficial. Bro, todos estos billetes, estos 3 billetes, que pueden ser muchos más, son solamente $1. Pero para. Si te está sirviendo este video, pegale una buena suscribida a mi canal, que la verdad me ayudas muchísimo. En serio. Así que crack, si ya te suscribiste, seguimos con el video. Hace una semana atrás, un dólar blue estaba 290 pesos. Hace un rato estaba 317. Cuando estaba pensando en hacer este video estaba 317. Recién acabo de actualizar la página y está 320. Y así va aumentando todas las semanas un poquito más y un poquito más y otro poquito más y otro poquito más. A veces baja, obviamente. A veces hay meses que no se mueve, que está estable. Pero bueno, la gran mayoría de personas que viven en Argentina están pendientes a este billete. Entonces, en muchos de los videos donde voy al supermercado o muestro algún gasto que hago, que obviamente son en pesos argentinos, y posteriormente hago la conversión para mostrar el valor en dólares de lo que gastamos, me dejan comentarios como, che bro, toda esa comida, 60 dólares, nada más. Che crack, ¿alquilar un departamento solamente 150 dólares al mes? Sí, sí y sí. Igual es un poco contradictorio, ¿no? Porque cuando leen las noticias pueden ver que Argentina está mal económicamente, pero por otro lado también ven que con 250 dólares se puede vivir. Es decir, que con esos 250 dólares pueden alquilar un departamento, pueden comer y pueden tener algún que otro gasto todavía más.
Y acá brevemente les doy la respuesta a eso. Tengan en cuenta que el salario mínimo en Argentina son de 45.000 pesos, que serían solamente unos 141 dólares, o sea, 141 billetes de estos. Aunque muy poca gente cobra eso, es el salario mínimo y es la referencia que podemos tomar. Tomemos el ejemplo del supermercado, la cuenta es simple. Si vamos al supermercado y gastamos 20.000 pesos, para saber cuánto gastamos en dólares, lo tendríamos que dividir por 320, que es lo que vale el dólar hoy en día. Es decir, 20.000 dividido 320. Lo que nos va a dar que esa compra nos salió 62 dólares con 50. Otro ejemplo, salir a cenar afuera, salir a comer a un restaurante. Por ejemplo, nos podría llegar a salir en Argentina 1.300 pesos por persona, aproximadamente, de ahí en adelante. Pero comeríamos bastante bien. Eso en dólares sería 1.300 dividido 320, quedarían solamente 4 dólares. Es decir, que la cena nos saldría 4 dólares. Pero para la gente de Argentina, 1.300 pesos tampoco es que sea muchísimo dinero, pero sí, si salimos 3 o 4 veces a cenar afuera en un mes, y el valor final sí suma. Y acá me van a preguntar, che, ¿por qué dividís todo por el dólar blue, paralelo o libre, y no por el dólar oficial? Ya que el dólar oficial son 140 pesos menos. Sí, pero el problema es que para comprar dólar oficial hay bastantes restricciones también y no cualquier persona puede comprar dólar oficial. Es decir, que no todas las personas tienen acceso a comprar 200 dólares mensuales al precio que lo vende el banco. Entonces, la gran mayoría termina comprando el dólar blue. Una de las preguntas muy frecuentes también es cómo cambiar los dólares a pesos. Bueno, básicamente lo más simple es ir a una casa de cambio, llevar el dinero que quieras cambiar y ahí te van a dar el equivalente en pesos. Básicamente es eso, no tiene más. También pueden ir a un banco, pero se los van a tomar a un valor inferior. Y seguramente se estén preguntando si en Argentina pueden pagar las cosas con dólares. Bueno, esto es relativo. En algunos lugares sí, en algunos otros lugares no. Va a depender de quién te atienda y a quién le vayas a comprar algo. Así que esta pregunta es un poquito abierta y es bastante relativa, como digo, dependiendo a dónde vayas a comprar. Así que amigos, hasta acá el video de hoy. Era un video que realmente quería hacer porque a muchos les generaba dudas, no entendían muy bien el tema del dólar blue, el dólar paralelo. Hay como 200 dólares en Argentina, o sea, ¿cuál agarro, cuál uso? ¿Sirven? ¿Me toman los dólares en Argentina? Así que espero haber dejado un poco más claro este tema. Y ya saben, si tienen alguna duda me las pueden dejar en los comentarios. Y como siempre, no olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Crack, capo, capa.